Lo que nosotros proponemos, o propone el pensamiento anarquista, tanto en estos continentes, con las diferencias propias de culturas, de tradiciones, etcétera, es por el contrario una cosa muy simple, que es la abolición de un modo o de otro de esa riqueza realmente insultante en manos de muy pocos, por métodos o procedimientos que ya se verán. El anarquismo no propone la violencia como componente ideológico o doctrinario de su pensamiento. No es una estrategia, no es una metodología que forme parte de lo que se llamaría la cultura anarquista o la cultura libertaria. La violencia se da porque hay una sociedad muy violenta, ¿no? El Estado es violento por naturaleza, aplica la represión y la coacción de manera permanente para tener sometido al pueblo, y por lo tanto no es extraño, como se ha dicho a menudo, que la violencia de arriba engendre la violencia de abajo. Será inevitable emplear la violencia en la medida en que el régimen o el sistema no va a cambiar así graciosamente ni de buen grado, y por lo tanto habrá seguramente que emplear la violencia. De modo que no es que neguemos la organización o la asociación o un esquema realmente de coordinación y de vinculación para que la sociedad funcione como corresponde, tanto en la producción como en la distribución, sino que la diferencia está en que lo que proponemos es una sociedad y una organización social no jerárquica, no autoritaria, como hemos dicho, no vertical. Si tomamos ejemplos europeos de los países del primer mundo, de los países técnicamente a la cabeza realmente del proceso de avance tecnológico, nos encontramos que a pesar de esa capacidad de producción, de riqueza y de consumo, los porcentajes de pobreza y de desempleo existen en esas sociedades súper avanzadas. España tiene algo de 3 millones y pico, Alemania debe tener eso o algo más, Inglaterra también lo tiene, Francia también lo tiene. Es decir, a diferencia de estos países del continente americano o de África, lo que esos países tienen es una cobertura social, una red de protección social, un sistema de subsidios que les permite absorber todo eso. Pero no ha resuelto de ninguna manera el problema de la desigualdad, el problema del acceso con trabajo y con dignidad de esas poblaciones, de ninguna manera. De modo que un ejemplo práctico, con ese nombre o sin ese nombre de anarquismo, se practicó y se experimentó en España durante casi 3 años. Y repito, ¿no? Y subrayo o destaco lo que significa que además de hacer lo que se llamaría la revolución social o una transformación de la economía y una aplicación de formas de igualdad y de solidaridad, eso debió hacerse en plena guerra contra el fascismo internacional, no solamente contra las fuerzas militares españolas, sino contra el nazismo y el fascismo, y por lo tanto sigo cada vez más convencido y más persuadido que el único camino que permitirá superar los males de esta sociedad capitalista, jerárquica, autoritaria, guerrerista, armamentista y demás, es la aplicación de un pensamiento, de una filosofía como la que propone el anarquismo, con todas aquellas modalidades que la sociedad moderna verdad imponga o requiera para que realmente esto pueda funcionar. También cantan su himno. Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronadas sus 100 de laureles y a sus plantas rendido el burgués.
el vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. Viva, viva la anarquía, viva el pueblo productor, libertad, igualdad y armonía, arte, paz, justicia y amor. Barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana. Con la CNT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antifascistas, Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y económica. El 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. Con las fábricas y comercios en manos de los trabajadores, la CNT, el sindicato anarquista... El anarcosindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército, abolido, es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la Federación de los Productores. Autonomía local de los productores y federalismo. Solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes. Policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón. Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. Las colectividades rurales estaban dominadas por los anarquistas. Gran parte de la economía catalana estaba en manos de los trabajadores. En Barcelona, comercios e industrias, los tranvías, hasta los cines y restaurantes habían quedado bajo el control de comités de trabajadores. Los sindicatos organizaban la distribución de provisiones. Camiones de los sindicatos iban a los pueblos para canjear todo tipo de productos por comida. Para los anarquistas el dinero era la encarnación del mal y en algunos sitios quedó inmediatamente abolido. Las amas de casa iban a la compra con bonos del comité. La mercancía que teníamos y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiábamos por azúcar. Pues teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha ya. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios. Ya con el carbón ya se traían mercancías de calzado, de vestidos, todo eso para el pueblo.
y se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo y allí se construyó en Benicarló, digamos, la Federación de Colectividades. Tras la expropiación espontánea de tierras y fábricas, bajo la organización de la Central Anarcosindicalista, Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad. Se crea el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrios, encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero. Muy pronto este organismo, nacido de la Revolución... Y en el extranjero ya teníamos, en París, en Bruselas, en Holanda, en fin, todas esas cosas. Todo aquello funcionó perfectamente y cada vez mejor, cada vez mejor. En Asturias, la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León, del que Ramón Álvarez es consejero de Pesca. Los obreros eran los administradores de las industrias. Nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada, pues de una manera soterrada. Aquí en la región, que fue el centro, digamos, mayoritario de las colectividades, con su consejo en Caspe y todo eso, en Levante hubo colectividades, en Andalucía hubo colectividades, en Castilla hubo colectividades para todo, pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa, y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra, y en las asambleas se discutía aquello. El exponer una cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba bien, si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. Había, además del grupo escolar Francisco Ferrer, donde se pusieron 18 maestros. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada nace con el objetivo de promover una escuela única, gratuita y laica en lengua catalana. La revolución crea también servicios de asistencia y previsión, inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se unifican compañías eléctricas. El entramado es complejo, pero implica a todos. Nos sentíamos involucrados y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas lo que se discutía, no tú que serás, yo que seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo organizarlo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque claro, una fábrica es compleja. Tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo.